La mañana del 3 de octubre amaneció con un cielo gris plomizo sobre la ciudad de Puebla. Miguel Hernández, arquitecto de 42 años especializado en restauración de edificios históricos, llegó a la antigua Escuela San Jerónimo poco después de las 7. El edificio colonial, construido a finales del siglo XVIII, había funcionado como institución educativa hasta 1987, cuando un terremoto dañó severamente su estructura. Ahora, casi 4 décadas después, el gobierno municipal había aprobado su restauración para convertirlo en un centro cultural. Miguel se ajustó el casco amarillo mientras observaba la fachada descolorida. A pesar de los años de abandono, la construcción mantenía cierta dignidad austera. Respiró hondo, percibiendo el olor a tierra húmeda y moho que emanaba del interior. Este sería su proyecto más ambicioso hasta la fecha, y sentía una mezcla de excitación profesional y aprensión. Había algo en ese lugar que le inquietaba desde que aceptó el trabajo. «Buenos días, arquitecto», saludó Ernesto el capataz, un hombre corpulento de unos 50 años con manos callosas y piel curtida por el sol. «Los muchachos ya están dentro, comenzando con el refectorio como indicó». Miguel asintió, revisando los planos una última vez antes de entrar. El refectorio, antiguo comedor escolar, era una de las áreas más dañadas del edificio. Según los documentos históricos, había sido remodelado varias veces a lo largo del siglo XX. La última renovación databa de 1978, pero los registros eran escasos y contradictorios. El interior del edificio estaba sumido en una penumbra que las lámparas portátiles apenas lograban disipar. Sus pasos resonaban sobre el piso de baldosas rotas mientras avanzaba por el corredor principal. Algunos de los trabajadores lo saludaron con un gesto de la cabeza. Miguel notó que mantenían la voz baja, como si temieran perturbar algo. Al llegar al refectorio, una amplia sala rectangular con ventanales altos cubiertos por tablas, encontró a 4 albañiles removiendo el suelo de hormigón, que presentaba numerosas grietas y hundimientos. «Encontramos algo raro, arquitecto», informó Carlos, uno de los obreros más experimentados. «El suelo no es sólido como debería. Hay una especie de cámara debajo». Miguel frunció el ceño. Nada en los planos indicaba la existencia de un sótano o cámara bajo el refectorio. Se acercó al área donde habían comenzado a romper el hormigón y se arrodilló para examinar mejor. Efectivamente, bajo la capa de concreto de unos 15 centímetros no había tierra compactada, sino un espacio vacío. «Amplíen el agujero», ordenó, sintiendo un hormigueo de inquietud en la nuca. «Con cuidado». Durante la siguiente hora, los trabajadores ampliaron meticulosamente la abertura en el suelo. A medida que retiraban los fragmentos de hormigón, quedaba al descubierto un espacio oscuro. El olor que emanaba del hueco era diferente, un hedor antiguo, a polvo y algo más que Miguel no lograba identificar. «Traigan más luces», pidió, intentando mantener un tono profesional, a pesar de su creciente desasosiego. Cuando iluminaron el interior de la cámara, Miguel sintió que se le helaba la sangre. Bajo el suelo del refectorio se extendía un espacio de aproximadamente 2 metros de profundidad, y allí, ordenados en hileras, había lo que parecían pequeños ataúdes. «Santa Madre de Dios», murmuró Ernesto persignándose. Los demás trabajadores se habían quedado petrificados. Miguel tragó saliva. «Necesitamos ampliar más la abertura y hay que avisar a las autoridades». Mientras esperaban la llegada de la policía y representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Miguel descendió cautelosamente a la cámara usando una escalera metálica. El aire allí abajo era frío y denso, cargado de décadas de encierro. Contó 12 ataúdes de madera, pequeños, del tamaño apropiado para niños. Estaban dispuestos en 3 filas de 4. La madera
aunque oscurecida por el tiempo, se conservaba relativamente bien en aquel ambiente seco. Pero lo que hizo que el corazón de Miguel se acelerara fue lo que vio sobre cada ataúd. Una fotografía escolar enmarcada en metal, protegida por un cristal polvoriento. Con manos temblorosas, limpió el polvo de la fotografía más cercana. Era el retrato en blanco y negro de una niña de unos 10 años, con el cabello recogido en 2 trenzas y un uniforme escolar con cuello de encaje. Sus ojos oscuros miraban directamente a la cámara, serios y profundos. En la esquina inferior derecha, escrito con tinta ya desvaída, se leía: Lucía Montero, 1976. Miguel pasó a la siguiente fotografía. Un niño de aproximadamente la misma edad, con el cabello peinado pulcramente hacia un lado y la misma mirada solemne. Roberto Sánchez, 1976. Todos los retratos correspondían al mismo año escolar, 1976, y todos mostraban a niños y niñas de edades similares, entre 9 y 11 años. Sus expresiones variaban ligeramente. Algunos esbozaban tímidas sonrisas, otros mantenían rostros serios. Pero todos compartían esa mirada penetrante que parecía seguir a Miguel mientras se movía por el reducido espacio. El sonido de voces y pasos aproximándose lo sacó de su absorción. La policía había llegado junto con una arqueóloga del INAH, la doctora Elena Fuentes. Tras explicarles el hallazgo, Miguel observó cómo la especialista examinaba meticulosamente la escena, tomando fotografías y haciendo anotaciones. «Esto es inusual», comentó finalmente la doctora Fuentes con una expresión grave. «No parece un entierro ritual prehispánico ni una cripta colonial típica. La fecha de las fotografías indica que estos entierros son relativamente recientes». «¿Qué sugiere que hagamos?», preguntó Miguel. «Debemos proceder con extrema cautela», respondió ella. «No tocaremos los ataúdes hasta tener una orden judicial. Mientras tanto, necesito investigar los registros de esta escuela, especialmente lo ocurrido en 1976. ¿Sabes si hubo algún incidente ese año? Una tragedia, quizás». Miguel negó con la cabeza. En su investigación preliminar sobre la historia del edificio, no había encontrado nada fuera de lo ordinario. Pero ahora, mirando esos pequeños ataúdes con las fotografías de niños que debían tener hoy entre 50 y 60 años, sentía que había tropezado con algo oscuro, un secreto deliberadamente sepultado bajo capas de concreto y silencio. Durante los días siguientes, el hallazgo se mantuvo en estricto secreto por orden de las autoridades. Solo el equipo de trabajo original, la policía, algunos funcionarios del INAH y un juez tenían conocimiento del macabro descubrimiento. La restauración del resto del edificio continuó, pero el refectorio fue acordonado y puesto bajo vigilancia. Miguel no podía quitarse de la mente los rostros de aquellos niños. Sus ojos lo perseguían en sueños. Una noche, incapaz de dormir, decidió hacer su propia investigación. En su departamento, ubicado en el centro histórico de Puebla, desplegó sobre la mesa del comedor todos los documentos que había recopilado sobre la escuela San Jerónimo. Repasó meticulosamente los planos, los registros de remodelaciones, las fotografías antiguas. Nada indicaba la existencia de esa cámara subterránea. Según la documentación oficial, el refectorio había sido remodelado en 1978, 2 años después de la fecha en las fotografías. La coincidencia era demasiado sugestiva. Un suave golpe en su puerta lo sobresaltó. Eran casi las 2 de la madrugada. ¿Quién podría ser a esa hora? Con cautela, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. En el pasillo, iluminada tenuemente por la luz amarillenta del edificio, había una mujer mayor, de cabello canoso, recogido en un moño apretado. «¿Quién es?», preguntó Miguel sin abrir. «Me llamo Dolores Vega», respondió la mujer con voz cascada pero firme. «Trabajé como conserje en San Jerónimo desde 1970 hasta su cierre. Necesito hablar con usted sobre lo que encontraron».
El corazón de Miguel dio un vuelco. ¿Cómo sabía esta mujer del hallazgo? ¿Y cómo había dado con su dirección? Con una mezcla de recelo y curiosidad, entreabrió la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta. La mujer que tenía ante sí aparentaba unos 70 y tantos años. Vestía de manera sencilla y formal, como correspondía a su generación, una falda por debajo de las rodillas, blusa abotonada hasta el cuello, un cardigan gris a pesar del calor. Sus ojos, hundidos en un rostro surcado por arrugas, mostraban una intensidad inquietante. «¿Cómo supo dónde vivo?», inquirió Miguel. «Puebla puede ser una ciudad grande, pero los círculos son pequeños, arquitecto Hernández», respondió ella con una sonrisa tenue. «Mi sobrino trabaja en la Oficina de Patrimonio Histórico». Cuando mencionó su nombre y el proyecto de San Jerónimo, supe que tenía que hablar con usted. Tras un momento de vacilación, Miguel quitó la cadena y abrió la puerta completamente. Había algo en la determinación de aquella anciana que le decía que no se marcharía sin decir lo que había venido a decir. «Pase», ofreció, guiándola hasta la sala. Dolores Vega avanzó con pasos cortos pero seguros, apoyándose ligeramente en un bastón de madera pulida. Sus ojos recorrieron la estancia, deteniéndose brevemente en los documentos esparcidos sobre la mesa. «Veo que ha estado investigando», comentó, sentándose en el sillón que Miguel le indicó. «No encontrará nada útil en esos papeles oficiales. Lo que ocurrió en San Jerónimo nunca se documentó. Al menos, no la verdad». Miguel tomó asiento frente a ella, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda a pesar del aire cálido de la noche poblana. «¿Qué sabe usted sobre lo que encontramos bajo el refectorio?». La anciana respiró profundamente antes de hablar. «Estuve allí cuando los enterraron, no a los niños. Ellos ya estaban muertos cuando los trajeron. Pero vi cuando sellaron esa cámara. Fue a finales de octubre de 1976. Yo tenía instrucciones de no acercarme al refectorio durante esos días, pero la curiosidad pudo más». Miguel escuchaba, conteniendo la respiración. «Eran días extraños, arquitecto. Ese año, varios niños de la escuela habían comenzado a enfermarse. Primero fueron síntomas leves, mareos, náuseas, dolor de cabeza. Los médicos diagnosticaron una intoxicación alimentaria, pero luego los síntomas empeoraron y comenzaron las muertes». Dolores hizo una pausa como reuniendo fuerzas para continuar. Sus manos, nudosas y marcadas por manchas de la edad, se retorcían sobre su regazo. «El primer niño en morir fue Jaime Álvarez. Convulsiones, dijeron. Luego María Durán. Y así, uno tras otro, hasta sumar 12. Todos del mismo grupo, todos con los mismos síntomas progresivos. La escuela entró en pánico. Las autoridades educativas enviaron inspectores, médicos. Se analizó el agua, la comida, todo. Nunca encontraron la causa». Miguel pensó en los 12 pequeños ataúdes ordenados bajo el refectorio. Pero, ¿por qué enterrarlos allí? ¿Por qué no en un cementerio? La anciana lo miró fijamente. Porque oficialmente esos niños nunca murieron en la escuela. Los registros fueron alterados. Algunos figuran como trasladados a otras instituciones, otros como retirados por sus familias. La versión oficial fue que la intoxicación había sido controlada y que no hubo víctimas mortales. ¿Una conspiración? ¿Para qué? ¿Quién podría beneficiarse de ocultar algo así? Miguel sentía que entraba en un territorio oscuro, donde las explicaciones racionales comenzaban a escasear. «El prestigio de la escuela, para empezar», respondió Dolores. San Jerónimo era entonces una de las instituciones educativas más reconocidas de Puebla.
Las familias más influyentes enviaban allí a sus hijos. Un escándalo de tal magnitud habría significado su cierre inmediato. La explicación sonaba plausible, pero algo en el tono de la anciana sugería que había más. ¿Y las fotografías sobre los ataúdes?, preguntó Miguel. Una sombra cruzó el rostro arrugado de Dolores. Eso fue idea del director, Augusto Mendoza. Un hombre peculiar, obsesionado con lo que él llamaba la esencia del ser. Creía que las fotografías escolares capturaban algo especial, un momento de pureza. Insistió en que cada ataúd llevara el retrato del niño, para que no fueran olvidados, dijo, aunque nadie debía saber que estaban allí. Miguel se pasó una mano por el rostro, intentando procesar todo aquello. ¿Sigue vivo ese director, Mendoza? Dolores negó lentamente. Murió en 1986, un año antes del terremoto que dañó la escuela. Un accidente automovilístico en la carretera a México. Algunos dijeron que fue un suicidio. Y las familias de los niños. Nadie reclamó o investigó. La mayoría aceptó las explicaciones oficiales. Unos pocos intentaron indagar más, pero se encontraron con un muro de silencio. Eran otros tiempos, arquitecto. No existía Internet, las redes sociales. Era más fácil ocultar la verdad. Y el poder de la escuela y sus patrocinadores era considerable. Miguel se levantó, incapaz de permanecer sentado. Caminó hasta la ventana y observó la ciudad adormecida. Las luces de Puebla parpadeaban bajo un cielo negro sin estrellas. ¿Por qué me cuenta esto ahora? ¿Por qué a mí? La anciana se incorporó lentamente, apoyándose en su bastón. Porque llevo décadas guardando este secreto y estoy cansada. Porque pronto encontrarán lo que realmente mató a esos niños y quiero que alguien sepa la verdad antes de que la vuelvan a enterrar. ¿A qué se refiere? ¿Qué mató realmente a los niños? Dolores Vega se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Miguel con una mirada cargada de sombras. La tubería, arquitecto. Cuando revisen la tubería antigua bajo el refectorio, entenderán. Solo le diré que en los años 70 muchas industrias no eran tan cuidadosas con sus desechos químicos, y el terreno donde se construyó la escuela había sido previamente una fábrica de baterías. Con esas palabras, la anciana se marchó, dejando a Miguel paralizado junto a la ventana, con la mente repleta de preguntas y una certeza escalofriante. Lo que había comenzado como un proyecto de restauración arquitectónica se había convertido en la exhumación de un horror olvidado que, como los pequeños ataúdes, había permanecido oculto pero intacto, esperando ser descubierto. Amanecía en Puebla cuando Miguel llegó nuevamente a la escuela San Jerónimo. Había dormido apenas unas horas, atormentado por lo que Dolores Vega le había revelado. En su mente se agolpaban imágenes de niños enfermando lentamente, de ataúdes pequeños siendo bajados sigilosamente a una cámara subterránea, de fotografías escolares colocadas sobre madera sellada. El edificio se alzaba contra el cielo todavía grisáceo, más amenazante que nunca. Los trabajadores ya estaban allí, pero ninguno se acercaba al refectorio acordonado. Miguel notó sus miradas inquietas, sus conversaciones en voz baja. Los rumores inevitablemente habían comenzado a circular. La doctora Elena Fuentes lo esperaba junto a la entrada, acompañada por un hombre de mediana edad, con bata blanca y maletín médico. «Buenos días, arquitecto Hernández», saludó Elena. «Le presento al doctor Ramírez, forense del Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Puebla. Tenemos autorización para examinar uno de los ataúdes». Miguel estrechó la mano del médico notando su expresión seria. «¿Cuál examinarán?» «El juez autorizó la apertura del ataúd correspondiente a Lucía Montero», respondió Elena.
Sus familiares han sido localizados y han dado su consentimiento. De hecho, estarán presentes durante el procedimiento. Un nudo se formó en la garganta de Miguel. Les han explicado. Se les ha informado que hemos encontrado restos que podrían pertenecer a su familiar, fallecida hace décadas, explicó el doctor Ramírez. No se les han proporcionado detalles sobre las circunstancias. Primero, debemos confirmar la identidad y determinar si es posible la causa de muerte. Los tres se dirigieron hacia el refectorio. En el camino, Miguel decidió compartir parte de lo que había averiguado. Anoche recibí una visita inesperada, comenzó, bajando la voz. Una antigua conserje de la escuela, Dolores Vega, me contó que en 1976 varios niños de un mismo grupo comenzaron a enfermarse. Oficialmente, se atribuyó a una intoxicación alimentaria leve, pero según ella, 12 niños murieron. Las autoridades escolares ocultaron las muertes para evitar un escándalo. Elena y el forense intercambiaron miradas sombrías. ¿Mencionó los síntomas?, preguntó el doctor Ramírez. Dijo que comenzaron con mareos, náuseas, dolor de cabeza. Luego empeoraron hasta provocar convulsiones y muerte. El médico asintió pensativamente. Podría ser consistente con una intoxicación severa. ¿Alguna idea sobre el agente causante? Miguel titubeó antes de responder. Mencionó que la escuela fue construida sobre el terreno de una antigua fábrica de baterías. Insinuó algo sobre desechos químicos y las tuberías bajo el refectorio. Intoxicación por metales pesados, murmuró el forense. Plomo, mercurio, cadmio. Si esa tubería filtraba contaminantes al agua potable o a la comida preparada en la cocina del refectorio, explicaría los síntomas progresivos. Llegaron al refectorio, donde ya se había establecido un perímetro de seguridad. 2 policías custodiaban la entrada. Dentro, un equipo forense había montado una estación de trabajo con luces potentes, instrumentos y cámaras. En un rincón, alejados de la actividad principal, aguardaban 3 personas, un hombre y una mujer de unos 60 años y una mujer más joven, probablemente de unos 40. La familia Montero, explicó Elena en voz baja. Los padres de Lucía y su hermana menor, que tenía 5 años cuando Lucía desapareció. Miguel observó a la familia con una mezcla de compasión y aprensión. La madre, una mujer menuda con el cabello teñido de un castaño rojizo, mantenía la mirada fija en el suelo. El padre, alto y delgado, con lentes de montura metálica, sostenía la mano de su esposa con firmeza. La hermana, una mujer de rostro angular y ojos intensos, era quien parecía más tensa, como un resorte a punto de saltar. Tras los saludos y presentaciones formales, el equipo forense procedió a ampliar la apertura en el suelo para poder extraer el ataúd de Lucía Montero. Trabajaron con meticulosa precisión, documentando cada paso del proceso. Finalmente, 4 técnicos bajaron a la cámara y con extremo cuidado levantaron el pequeño féretro. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala cuando el ataúd fue colocado sobre la mesa de examen. La fotografía escolar de Lucía, aún sobre la tapa, mostraba a una niña de rostro redondo y mirada serena. La madre ahogó un sollozo al verla. El doctor Ramírez se colocó guantes de látex y mascarilla antes de proceder. Con movimientos deliberados, retiró primero la fotografía, entregándosela a un asistente para su preservación. Luego, con ayuda de otro técnico, comenzó a abrir el ataúd sellado. La madera, aunque vieja, había resistido bien el paso del tiempo en aquel ambiente seco. La tapa se levantó con un crujido, liberando un olor a polvo antiguo y descomposición detenida. Miguel contuvo la respiración, preparándose para lo peor. Dentro del ataúd, envuelto en lo que una vez había sido un uniforme escolar, yacía el esqueleto de una niña.
Los huesos, pequeños y frágiles, mantenían aproximadamente la posición anatómica correcta, entre ellos fragmentos de tela descompuesta y algunos objetos, una pulsera de cuentas, un broche para el cabello, un pequeño libro de oraciones. La madre de Lucía dejó escapar un gemido desgarrador y se desplomó sobre su esposo, que la sostuvo con esfuerzo, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. La hermana menor, sin embargo, se acercó unos pasos, con una expresión indescifrable en el rostro. «Ese es su broche», dijo con voz quebrada, «el que le regalamos por su cumpleaños, una semana antes de que nos dijeran que la habían transferido a otra escuela». El doctor Ramírez procedió con su examen, fotografiando y documentando meticulosamente el contenido del ataúd. Luego, con instrumentos especializados, tomó muestras de los huesos y del cabello que aún se conservaba en el cráneo. Realizaremos análisis de ADN para confirmar la identidad, aunque los objetos personales ya son bastante indicativos, explicó el forense. También buscaremos residuos de metales pesados en los huesos y el cabello. Si hubo una intoxicación crónica, debería haber dejado rastros detectables. Mientras los técnicos trabajaban, Miguel se acercó cautelosamente a la familia Montero. Se sentía en parte responsable de haber desenterrado literalmente un dolor que habían mantenido sepultado durante décadas. «Señores Montero, lamento profundamente lo que están pasando», comenzó, inseguro de cómo continuar. El padre de Lucía lo miró con ojos enrojecidos, pero sorprendentemente serenos. «No se disculpe, arquitecto. Durante 49 años hemos vivido con la incertidumbre. ¿Qué le pasó realmente a nuestra hija? ¿Por qué dejó de escribirnos después de su supuesta transferencia? Las autoridades nos dijeron que se había adaptado bien a su nueva escuela en Veracruz, que probablemente era una fase rebelde. Pero nosotros conocíamos a nuestra Lucía. Ella nunca». Su voz se quebró. La hermana menor intervino, con un tono más duro. «Sabíamos que algo no encajaba. Papá viajó varias veces a Veracruz, pero nunca pudo ver a Lucía. Siempre había alguna excusa. Estaba en una excursión, estaba enferma, estaba en período de exámenes. Finalmente, un funcionario nos dijo que había sido adoptada por una familia estadounidense y llevada al extranjero, que había sido por su bien, que tendría más oportunidades. Incluso nos mostraron cartas, supuestamente escritas por ella desde Chicago», añadió el padre. «Pero el estilo, las palabras, no eran de nuestra Lucía». Miguel sintió un escalofrío ante la magnitud de la mentira que habían construido para encubrir lo sucedido. «¿Intentaron denunciar?». Una sonrisa amarga cruzó el rostro de la hermana. «Por supuesto. Pero éramos una familia humilde, sin contactos. El director de San Jerónimo, Augusto Mendoza, era amigo personal del gobernador. Nuestras denuncias se perdían en trámites burocráticos. Los pocos periodistas que mostraron interés fueron amenazados o comprados. Con el tiempo, nos hicieron sentir que estábamos locos, que éramos padres negligentes que no aceptaban la rebeldía de su hija». La madre, que había estado sollozando silenciosamente, levantó la mirada. Sus ojos, aunque hinchados por el llanto, mostraban una determinación feroz. «Pero nunca dejamos de buscarla, nunca. Y ahora por fin sabemos». Miguel asintió sin palabras que pudieran consolar adecuadamente tal sufrimiento. «Hay algo más que deben saber», dijo finalmente. «Lucía no fue la única. Hay otros 11 ataúdes allí abajo». Los tres Montero lo miraron con horror renovado. «¿11 más?», susurró la hermana. «¿Todos niños? ¿Todos del mismo año?». «Sí, todos con sus fotografías escolares encima, todos de 1976. La mujer cerró los ojos, como procesando la información.
Roberto, María, Jaime, Carlos, comenzó a enumerar. Los amigos de Lucía, todos desaparecieron ese mismo año. A todas las familias nos dijeron lo mismo: transferencias, adopciones extranjeras, internados especiales. En ese momento, el doctor Ramírez se acercó a ellos. Su expresión era grave. «He completado el examen preliminar», informó. «Sin entrar en detalles técnicos, puedo decirles que hay indicios claros de que esta niña sufrió una intoxicación severa. El color de los huesos, particularmente en áreas específicas, sugiere acumulación de metales pesados. Los análisis de laboratorio nos darán más información, pero estoy casi seguro de que estamos ante un caso de envenenamiento por plomo, probablemente combinado con otros metales pesados». «¿Sufrió?», preguntó la madre con voz apenas audible. El médico dudó antes de responder. «La intoxicación por metales pesados es progresiva. Los síntomas iniciales pueden ser leves, pero con el tiempo se intensifican. Afecta al sistema nervioso, causando desde dolores de cabeza hasta convulsiones. En casos severos, puede provocar daños cerebrales irreversibles y finalmente la muerte». Un sollozo escapó de la garganta de la mujer. Su esposo la abrazó con fuerza, como intentando absorber parte de su dolor. «Necesitamos examinar también la tubería antigua bajo el refectorio», añadió el forense, dirigiéndose a Miguel y Elena. «Si la teoría de la contaminación es correcta, deberíamos encontrar residuos». Elena asintió. «Ya he solicitado autorización para ampliar la excavación. Mientras tanto, procederemos con el análisis de las muestras tomadas de los restos». Mientras el equipo forense preparaba el ataúd para su traslado al laboratorio, Miguel se apartó un poco, necesitando espacio para procesar todo lo ocurrido. Se acercó a una de las ventanas tapiadas del refectorio y a través de una grieta entre las tablas, observó el patio exterior de la escuela. Bajo la luz de la mañana, podía imaginar a los niños corriendo, jugando, ajenos al veneno que lentamente se acumulaba en sus cuerpos. Una mano en su hombro lo sobresaltó. Era la hermana de Lucía. «Arquitecto Hernández», dijo ella, con voz firme a pesar de las circunstancias. «Mi nombre es Carmen Montero. Soy periodista del diario El Universal, y quiero que sepa que no permitiré que esto vuelva a ser encubierto. Esta vez la verdad saldrá a la luz, por Lucía y por todos los demás». Miguel la miró, reconociendo en sus ojos la misma determinación que había visto en los de Dolores Vega. Asintió lentamente. «Cuente conmigo, señora Montero. Es hora de que San Jerónimo revele todos sus secretos». Durante los días siguientes, la investigación avanzó en varios frentes. El juez, impactado por los primeros hallazgos, autorizó la apertura del resto de los ataúdes y una excavación completa del área bajo el refectorio. Las familias de los demás niños fueron localizadas una a una, recibiendo la noticia con diferentes grados de conmoción, dolor y, en muchos casos, una extraña mezcla de horror y alivio por finalmente conocer la verdad. El análisis de la tubería antigua confirmó la teoría de la contaminación. Las cañerías, fabricadas con una aleación que contenía alto porcentaje de plomo, habían sido corroídas por sustancias químicas filtradas desde el subsuelo. Estas sustancias provenían efectivamente de los desechos de la antigua fábrica de baterías, enterrados descuidadamente antes de la construcción de la escuela en los años 30. Los informes forenses fueron igualmente esclarecedores. Todos los niños presentaban niveles letales de metales pesados en sus restos óseos, principalmente plomo, pero también mercurio y cadmio. El patrón de acumulación indicaba una exposición prolongada, de meses o incluso años, con una intensificación en el periodo inmediatamente anterior a sus muertes. Carmen Montero cumplió su palabra. Su primer artículo,
titulado Los niños olvidados de San Jerónimo. Apareció en la edición dominical de El Universal. El reportaje detallaba meticulosamente los hallazgos, las negligencias, el encubrimiento institucional y el sufrimiento de las familias. Incluía fotografías de la escuela, de los ataúdes descubiertos, aunque no de los restos, por respeto, y lo más impactante, una composición con las 12 fotografías escolares recuperadas de los féretros. La reacción pública fue inmediata y abrumadora. En pocas horas, el artículo se viralizó en redes sociales. Televisoras nacionales e internacionales comenzaron a enviar corresponsales a Puebla. Grupos de derechos humanos exigieron una investigación exhaustiva sobre las autoridades implicadas en el encubrimiento. La Fiscalía anunció la apertura de una causa penal, aunque muchos de los responsables directos ya habían fallecido. Miguel, convertido involuntariamente en una figura central del caso, recibió decenas de solicitudes de entrevistas. Aceptó solo algunas, principalmente aquellas que se centraban en los aspectos técnicos del descubrimiento y en la importancia de la verdad histórica. No buscaba protagonismo, sino justicia para los niños y sus familias. Una tarde, mientras revisaba nuevos documentos sobre la escuela que habían surgido tras la publicidad del caso, recibió una llamada de Elena Fuentes. «Arquitecto, hemos encontrado algo más», dijo la arqueóloga sin preámbulos. «Necesito que venga a San Jerónimo cuanto antes». «¿Qué han descubierto?», preguntó Miguel, sintiendo nuevamente esa inquietud familiar. «Preferiría mostrárselo personalmente. Tiene que ver con el director, Augusto Mendoza». Una hora después, Miguel entraba nuevamente en la antigua escuela. La actividad investigativa no había cesado. Al contrario, el edificio bullía ahora con técnicos forenses, arqueólogos, policías y funcionarios judiciales. El refectorio se había convertido en el epicentro de una investigación que crecía cada día, abarcando no solo las muertes de los niños, sino todo un sistema de corrupción institucional. Elena lo esperaba en lo que había sido la oficina del director, una habitación amplia con ventanales que daban al patio principal. Los muebles originales habían sido retirados décadas atrás, pero las estanterías empotradas y un gran escritorio de madera oscura permanecían como testigos silenciosos de otra época. «Hemos estado examinando minuciosamente cada rincón del edificio», explicó Elena mientras guiaba a Miguel hacia el escritorio. «Este mueble tiene un compartimento secreto. Lo encontramos por casualidad cuando uno de los técnicos notó una discrepancia en las medidas. Efectivamente, al presionar un mecanismo oculto en una de las molduras, un panel lateral del escritorio se deslizó, revelando un espacio estrecho. De él, Elena extrajo un cuaderno de tapas negras, desgastado por el tiempo pero bien conservado. «Es el diario personal de Mendoza», dijo, entregándoselo a Miguel. «Abarca desde 1975 hasta pocos días antes de su muerte en 1986. Las entradas relacionadas con los niños están marcadas». Miguel abrió el cuaderno con manos temblorosas. La caligrafía era pulcra, casi artística, escrita con tinta azul, que apenas había perdido intensidad con el paso de los años. Pasó a las páginas señaladas y comenzó a leer. 15 de marzo, 1976. Hoy Roberto Sánchez se desmayó durante la clase de educación física. Es el quinto incidente similar en 2 meses. El doctor Galván insiste en que es una simple epidemia de gripe, pero yo noto algo más en estos niños. Sus ojos. Hay algo en sus ojos que me inquieta, una mirada que no corresponde a niños de su edad, como si hubieran vislumbrado algo que los demás no podemos ver. 2 de abril, 1976. Lucía Montero ha comenzado a tener episodios de desorientación. La encontraron vagando por los pasillos durante la hora de clase, diciendo que buscaba a los niños que viven en las paredes. El psicólogo escolar sugiere fatiga mental por estrés académico.
He ordenado reducir su carga de trabajo, aunque sospecho que el problema es más profundo. Las entradas continuaban, detallando el deterioro progresivo de los 12 niños. Mendoza documentaba meticulosamente cada síntoma, cada comportamiento extraño, cada tratamiento intentado. Sin embargo, lo más perturbador eran sus interpretaciones. 17 de junio, 1976. Jaime Álvarez falleció esta madrugada. Sus padres fueron informados de que será trasladado a una clínica especializada en la capital. El doctor Galván certificó muerte por meningitis, pero yo sé la verdad. Lo vi en sus últimos momentos, la claridad en sus ojos, la paz que lo invadió justo antes del final. No fue la enfermedad lo que mató a Jaime, fue la revelación. Miguel levantó la vista del diario, horrorizado. ¿Está diciendo lo que creo? ¿Mendoza veía las muertes como algún tipo de iluminación espiritual? Elena asintió gravemente. Sigue leyendo, se pone peor. Miguel continuó, cada página aumentando su desazón. 28 de agosto 1976, ya son 8. 8 pequeños iluminados que han trascendido la prisión de la carne. Los médicos siguen buscando explicaciones en virus, bacterias, toxinas. No entienden que están presenciando algo extraordinario, una evolución. Los niños no están enfermando, están despertando. Y en ese despertar, sus cuerpos mortales simplemente no pueden contener lo que han visto, lo que han comprendido. 3 de octubre 1976. María es la 12ª, la última. El círculo está completo. He ordenado preparar la cámara bajo el refectorio. Allí descansarán, protegidos, hasta que llegue el momento adecuado. Sus fotografías escolares irán sobre cada ataúd, capturando ese instante precioso, cuando aún eran niños normales, pero ya contenían la semilla de la revelación. 15 de octubre 1976. La cámara está lista. Esta noche los trasladaremos. He seleccionado personalmente a los trabajadores, hombres sin familia, sin ataduras, dispuestos a guardar silencio a cambio de una suma considerable. La historia oficial ya ha sido establecida. Para el mundo, estos 12 niños están vivos, continuando sus vidas en lugares distantes. Solo unos pocos conocemos la verdad sagrada. Miguel cerró el diario, incapaz de continuar. El horror de lo que había leído lo abrumaba. No solo había habido negligencia criminal en permitir que los niños siguieran expuestos a la contaminación, sino que Mendoza, la máxima autoridad escolar, había reinterpretado sus muertes a través de un prisma de locura mística. ¿Ha leído las entradas posteriores?, preguntó a Elena, temiendo la respuesta. Algunas. Continúa con sus delirios durante años. Habla de visitar a los niños, de comunicarse con ellos. Parece que bajaba regularmente a la cámara antes de que fuera sellada definitivamente con la remodelación de 1978. Miguel recordó las palabras de Dolores Vega, un hombre peculiar, obsesionado con lo que él llamaba la esencia del ser. Peculiar era un eufemismo para lo que revelaban estas páginas. Un hombre profundamente perturbado que había transformado una tragedia evitable en un retorcido ritual personal. ¿Qué pasó con los trabajadores que mencionó? Los que ayudaron a construir la cámara y trasladar los ataúdes. Elena intercambió una mirada sombría con un oficial de policía que había permanecido discretamente en un rincón de la oficina. «Estamos investigando eso», respondió el policía, acercándose. Según los registros de personal de la época, 4 trabajadores de mantenimiento dejaron la escuela abruptamente en noviembre de 1976. Todos figuran como trasladados a otras instituciones. La misma excusa que usaron con los niños, murmuró Miguel, sintiendo un escalofrío. Exactamente, confirmó el oficial. Y hay algo más inquietante. Ninguno de ellos aparece en registros posteriores.
Es como si hubieran desaparecido completamente del sistema. Las implicaciones de aquella información golpearon a Miguel como un puñetazo físico. ¿Está sugiriendo que Mendoza también? No estamos sugiriendo nada aún, interrumpió el policía, pero hemos solicitado autorización para examinar otras áreas del subsuelo. Este edificio tiene casi 300 años de historia. ¿Quién sabe qué más secretos guarda? Miguel asintió, comprendiendo la magnitud de lo que podría estar aún por descubrirse. San Jerónimo ya no era simplemente un proyecto arquitectónico. Se había convertido en una excavación arqueológica de horrores recientes, una disección de la crueldad institucional y la locura individual. «Hay algo más que debe ver», dijo Elena, guiándolo hacia un estante empotrado en la pared. Encontramos esto detrás de uno de los paneles. Al retirar un falso fondo, quedó expuesta una colección de pequeños objetos personales. Un reloj de bolsillo, varias plumas estilográficas, un rosario de cuentas negras, un anillo con el sello de la escuela, y 13 pequeñas cajitas de madera. Elena abrió una de las cajas con guantes. Dentro, sobre un fondo de terciopelo rojo descolorido, había un mechón de cabello rubio atado con una cinta azul desteñida. «Cada caja contiene un mechón de cabello», explicó Elena, con voz tensa. 12 corresponderían a los niños, el 13º. Aún no sabemos. Miguel sintió náuseas. El nivel de perversión que implicaba aquel macabro tesoro sobrepasaba lo imaginable. «Tenemos que revisar de nuevo el diario», dijo. «Ver si menciona a alguien más, algún otro elegido que Mendoza pudiera haber seleccionado». Mientras hojeaba nuevamente el cuaderno negro, ahora buscando cualquier referencia a una 13ª víctima, Miguel se detuvo en una de las últimas entradas, fechada apenas una semana antes de la muerte de Mendoza. 24 de marzo, 1986. Sueño con ellos cada noche. Me llaman, me invitan a unirme a su círculo. La niña nueva dice que ya es hora, que el conocimiento que ellos poseen ahora puede ser mío también. Siempre supe que este día llegaría. El círculo debe completarse. 13 es el número perfecto. La última página contenía solo una frase, escrita con una caligrafía temblorosa, casi irreconocible comparada con el resto del diario. «Voy a encontrarme con mis niños. Al fin comprenderé». Miguel cerró el diario, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La imagen del accidente automovilístico de Mendoza adquiría ahora un significado más siniestro. No había sido un accidente ni un simple suicidio. Había sido el acto final de un hombre consumido por su propia locura, convencido de que se reuniría con las almas de los niños que había dejado morir, y luego venerado en su demencia. «Creo que encontramos al 13º elegido», dijo finalmente, mostrando la entrada a Elena y al oficial. «Mendoza mismo». La noticia sobre el diario de Augusto Mendoza sacudió la investigación. Lo que había comenzado como un caso de negligencia criminal y encubrimiento institucional adquiría ahora dimensiones perturbadoras de locura y posible asesinato. La Fiscalía amplió el alcance de la investigación, incluyendo la búsqueda de los 4 trabajadores desaparecidos. Miguel, atrapado en el centro de aquel torbellino, intentaba mantener cierta distancia profesional. Como arquitecto, su trabajo era supervisar la restauración del edificio, no involucrarse en una investigación criminal. Sin embargo, la frontera entre ambos ámbitos se había desdibujado irremediablemente. San Jerónimo ya no era simplemente un edificio histórico a recuperar. Era una escena del crimen, un mausoleo improvisado, el escenario de una tragedia que aún resonaba décadas después. Una mañana, mientras revisaba unos planos en su oficina temporal instalada en un aula del primer piso, recibió la visita de Carmen Montero. La periodista había estado cubriendo exhaustivamente el caso, convirtiéndose en la voz principal de las familias afectadas.
Arquitecto Hernández, saludó ella, entrando con paso decidido. Necesito hablar con usted sobre algo importante. Miguel la invitó a sentarse, notando su expresión tensa. Carmen había heredado la belleza serena de su madre, pero sus ojos reflejaban una intensidad que recordaba más a su padre. Vestía con sobriedad profesional. Pantalón oscuro, blusa blanca, blazer azul marino, un pequeño broche, idéntico al encontrado en el ataúd de Lucía, adornaba la solapa de su chaqueta. He estado investigando por mi cuenta, más allá de lo que la policía y el fiscal están haciendo, comenzó Carmen sacando una tableta de su maletín. Hay algo que no encaja en toda esta historia. ¿A qué se refiere?, preguntó Miguel intrigado. Al encubrimiento. Fue demasiado perfecto, demasiado hermético. Mendoza era poderoso, sí, pero no lo suficiente para orquestar algo de tal magnitud por sí solo. Necesitaba apoyo institucional al más alto nivel. Miguel asintió, comprendiendo su punto. ¿Y ha encontrado algo? Carmen activó su tableta y le mostró una serie de documentos escaneados. Estuve revisando archivos históricos, registros gubernamentales de la época, listas de patronos de la escuela, y encontré esto. Le mostró un documento titulado Comisión de Supervisión Educativa, Región Puebla, 1976. Entre los firmantes figuraban varias autoridades educativas, el gobernador de entonces y un nombre que Miguel no esperaba ver, Ernesto Vega, representante de Industrias Quimmex. Vega, murmuró Miguel. Como Dolores Vega, la conserje que vino a verme. Carmen lo miró con intensidad. Exacto, Ernesto Vega era su esposo. Y Quimmex era una de las empresas químicas más grandes de México en aquella época. Entre sus operaciones, fabricación de baterías y procesamiento de metales pesados. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Miguel. ¿Está sugiriendo que Quimmex era la propietaria de la antigua fábrica sobre la que se construyó la escuela? No solo eso, respondió Carmen. Quimmex compró el terreno en 1965. Cuando ya funcionaba allí la escuela, para construir un almacén. Durante las excavaciones descubrieron que el suelo estaba contaminado con residuos de la antigua fábrica de baterías. Según mis fuentes, la empresa decidió que era más económico ocultar el problema que remediarlo. Pero, ¿cómo conecta eso con Mendoza y las muertes de los niños? Carmen le mostró otro documento. Un acuerdo privado entre Augusto Mendoza y Ernesto Vega, fechado en 1970. En él, Quimmex se comprometía a financiar generosamente las operaciones de San Jerónimo a cambio de cierta discreción respecto a preocupaciones ambientales infundadas. Mendoza sabía que el terreno estaba contaminado, explicó Carmen. Sabía que los niños estaban siendo envenenados lentamente, pero el dinero de Quimmex era demasiado tentador. La escuela prosperaba, su reputación crecía, su poder personal aumentaba. Miguel sintió una oleada de náusea, y cuando los niños comenzaron a morir, Vega ayudó a Mendoza a encubrir todo. Quimmex habría enfrentado demandas millonarias si se descubría su responsabilidad. Y no solo eso. La revelación podría haber provocado investigaciones en otras de sus instalaciones, donde probablemente existían problemas similares. Era más barato sobornar funcionarios, falsificar registros y silenciar familias que asumir su responsabilidad. Pero según el diario, Mendoza no lo veía como un simple encubrimiento corporativo. Él desarrolló algún tipo de obsesión enfermiza con los niños muertos. Carmen asintió gravemente. Esa es la parte más perturbadora. Creo que Mendoza comenzó ese acuerdo con Quimmex siendo simplemente codicioso y ambicioso. Pero cuando los niños empezaron a morir, algo se quebró en su mente. Transformó su culpabilidad en una especie de misticismo retorcido. Los niños no eran víctimas de su negligencia criminal, eran elegidos, iluminados.
Y Dolores Vega, comenzó Miguel, recordando su misteriosa visita. Sospecho que ella sabía, al menos en parte, lo que estaba ocurriendo. Era la esposa de Ernesto después de todo. Pero quizás no comprendió la magnitud completa hasta que fue demasiado tarde. Cuando vino a verle, probablemente estaba intentando expiar algo de su culpa. Miguel se levantó, necesitando moverse para procesar toda aquella información. Caminó hasta la ventana del aula, desde donde podía verse el patio interior de la escuela. Un grupo de técnicos forenses trabajaba allí, tomando muestras de suelo en diversos puntos. ¿Ha compartido esto con las autoridades?, preguntó finalmente. Parte de ello, pero Quimmex ya no existe como tal. Fue absorbida por un conglomerado internacional en los años 90, y casi todos los implicados directamente están muertos, incluyendo a Ernesto Vega. ¿Y Dolores Vega? Carmen dudó antes de responder. No he logrado localizarla. Su última dirección conocida es un asilo en las afueras de Puebla. Pero cuando fui a buscarla, me dijeron que había salido hace 3 meses, sin dejar dirección nueva. Un presentimiento inquietante se apoderó de Miguel. ¿Cómo era físicamente Dolores Vega? ¿Tiene alguna fotografía? Carmen negó con la cabeza. No he encontrado ninguna reciente. Por lo que sé, tendría ahora unos 70 y tantos años. Cabello canoso, complexión delgada. ¿Por qué? Miguel le describió a la mujer que lo había visitado aquella noche. Coincide con la descripción, pero hay algo que no mencioné antes. Cuando terminó de contarme lo que sabía, dijo algo extraño. Dijo, pronto encontrarán lo que realmente mató a esos niños, y quiero que alguien sepa la verdad antes de que la vuelvan a enterrar. Como si supiera exactamente lo que íbamos a descubrir. Quizás lo sabía, reflexionó Carmen, si estaba al tanto de los acuerdos de su esposo con Mendoza. Hay algo más, continuó Miguel, recordando otro detalle. Antes de irse, miró hacia mi mesa donde tenía desplegados los planos de la escuela. No dijo nada al respecto, pero noté que sus ojos se detenían en ciertas áreas, específicamente en los planos del ala este. ¿El ala este? ¿Qué hay allí? Originalmente albergaba las habitaciones de los profesores internos, después se convirtió en almacenes y finalmente fue clausurada tras el terremoto del 87. Es la única sección del edificio que no hemos comenzado a examinar aún. Carmen se incorporó, con un brillo de determinación en los ojos. Deberíamos revisar esa ala cuanto antes. Tendría que solicitar autorización. La estructura podría ser inestable y con la investigación en curso. O podríamos echar un vistazo preliminar ahora mismo, sugirió Carmen, con el mismo tono decidido que había usado al hablar de exponer la verdad. Solo para verificar si hay algo que merezca la atención oficial. Miguel dudó, debatiéndose entre su responsabilidad profesional y su creciente convicción de que Dolores Vega había intentado guiarlo hacia algo importante. De acuerdo, accedió finalmente, pero solo una inspección visual rápida, y necesitaremos equipo adecuado. Media hora después, equipados con cascos, linternas potentes y mascarillas contra el polvo, Miguel y Carmen se adentraban en el ala este de San Jerónimo. Esta sección del edificio había sido clausurada con tablones y señales de peligro. Miguel había informado al guardia de seguridad que realizarían una inspección breve, solo para evaluar la estabilidad estructural. El ala este era una construcción más reciente que el resto del edificio, añadida a principios del siglo XX. Constaba de un pasillo largo con habitaciones a ambos lados, distribuidas en 2 plantas. La mayoría de las puertas estaban cerradas, algunas incluso tapiadas. ¿Qué estamos buscando exactamente?, preguntó Carmen, mientras avanzaban cautelosamente por el pasillo polvoriento. No lo sé con certeza, admitió Miguel, pero según los planos, esta ala tiene algo peculiar.
Las habitaciones de la planta baja deberían ser todas del mismo tamaño, pero hay discrepancias en las medidas, como si algunas fueran más pequeñas de lo que aparentan desde fuera. Espacios ocultos, murmuró Carmen, como el compartimento en el escritorio de Mendoza. Revisaron metódicamente cada habitación accesible de la planta baja. La mayoría contenían solo muebles antiguos, cubiertos con sábanas polvorientas, estanterías vacías y ocasionales restos de material escolar. Nada particularmente sospechoso. Sin embargo, al llegar a la última habitación, la que, según los planos, presentaba la mayor discrepancia de medidas, encontraron algo diferente. La puerta estaba cerrada con un candado moderno, incongruente con el resto del edificio abandonado. «Esto es reciente», observó Miguel, examinando el candado. «No tiene más de 1 año». «¿Puede abrirlo?», preguntó Carmen, visiblemente intrigada. Miguel negó con la cabeza. «No sin herramientas adecuadas. Tendríamos que regresar con...». No terminó la frase. Un ruido proveniente del interior de la habitación los paralizó a ambos. Era un sonido débil pero inconfundible. Pasos. «¿Hay alguien ahí dentro?», preguntó Carmen, acercándose a la puerta. Silencio. Luego, más pasos. Esta vez, más cercanos a la puerta. «Somos Carmen Montero y Miguel Hernández», dijo ella, elevando la voz. «Si hay alguien ahí, por favor responda». Durante un momento no hubo respuesta. Luego, una voz cascada pero clara respondió desde el otro lado. «Han tardado ustedes en venir. Casi pensé que tendría que buscarlos yo misma otra vez». Miguel y Carmen intercambiaron miradas de asombro. «¿Señora Vega?», preguntó Miguel. «¿Dolores Vega?». «La misma», respondió la voz. El sonido de una llave girando en el candado desde el interior resonó en el pasillo silencioso. La puerta se abrió lentamente. Dolores Vega apareció en el umbral, tan pulcra y formal como la noche que visitó a Miguel, aunque ahora llevaba un suéter más grueso sobre su habitual conjunto conservador. Sus ojos, vivaces y alertas, se posaron primero en Miguel y luego en Carmen, deteniéndose en esta última con una expresión indescifrable. «Carmen Montero», dijo la anciana, con un tono que mezclaba reconocimiento y cierta reverencia. «Te pareces tanto a Lucía, los mismos ojos». Carmen contuvo la respiración. «¿Conoció a mi hermana?». «Por supuesto, conocí a todos los niños, los veía cada día, los observé enfermarse lentamente, los vi morir uno a uno». Su voz no transmitía emoción, como si recitara hechos que había repetido tantas veces en su mente que ya habían perdido su poder para conmoverla. «¿Qué hace aquí, señora Vega?», preguntó Miguel, desconcertado ante la presencia de la anciana en un edificio supuestamente abandonado y bajo investigación. Dolores esbozó una sonrisa cansada. «Vivo aquí, arquitecto, o más bien me escondo aquí, desde que escapé del asilo. No soportaba ese lugar, demasiada vigilancia, demasiadas preguntas, y necesitaba estar cerca cuando finalmente descubrieran a los niños. Pero, ¿cómo entró? ¿Cómo ha sobrevivido aquí?». Miguel miraba más allá de ella, intentando ver el interior de la habitación. «Tengo mis recursos y mis llaves. Durante 40 años fui la conserje de San Jerónimo. Conozco cada rincón, cada pasadizo, cada secreto de este lugar». Hizo un gesto invitándolos a entrar. «Pasen, hay cosas que deben ver». Miguel y Carmen entraron cautelosamente. La habitación, que había sido una vez el dormitorio de algún profesor, estaba sorprendentemente habitable. Una cama estrecha pero pulcra ocupaba una esquina. Una mesa pequeña con una silla servía como comedor y escritorio. En estanterías improvisadas se apilaban latas de conservas, botellas de agua, libros y algunos efectos personales. Una lámpara de batería proporcionaba iluminación tenue, pero lo que llamó inmediatamente su atención fue la pared del fondo.
Estaba cubierta completamente por fotografías, recortes de periódicos, documentos y notas manuscritas, todos conectados entre sí por hilos de colores, creando una intrincada red de información. En el centro de aquel panel, ampliadas y enmarcadas, estaban las 12 fotografías escolares de los niños muertos. «Mi muro de la verdad», explicó Dolores notando su asombro. 49 años recopilando pruebas, conectando puntos, siguiendo pistas. Todo lo que las autoridades intentaron borrar, yo lo preservé. Carmen se acercó al muro, examinándolo con mirada profesional. Es extraordinario. Hay información aquí que ni siquiera yo he podido encontrar. Por supuesto que no, respondió Dolores con cierto orgullo. Muchos de estos documentos son originales que sustraje antes de que fueran destruidos. Informes médicos, análisis de agua, resultados de pruebas de suelo. Todo lo que probaba la contaminación y la responsabilidad de Kim-Mex. Miguel observaba a la anciana con una mezcla de admiración y confusión. ¿Por qué no presentó estas pruebas antes? ¿Por qué esperar casi medio siglo? Dolores se sentó en la única silla, repentinamente agotada. Al principio fue por miedo. Ernesto, mi esposo, me advirtió que guardar silencio era nuestra única opción. Él estaba profundamente implicado, ¿saben? No solo como representante de Kim-Mex, sino como el principal enlace con las autoridades para el encubrimiento. Su propio esposo participó en ocultar la muerte de 12 niños, preguntó Carmen, incrédula. Ernesto era un hombre pragmático, respondió Dolores con amargura. Para él era una simple cuestión de negocios. El coste de remediar la contaminación habría sido astronómico. Las demandas devastadoras. Era más económico sobornar a las personas adecuadas. ¿Y Mendoza?, preguntó Miguel. Augusto era diferente. Al principio cooperó por dinero e influencia, sí, pero cuando los niños comenzaron a morir, cambió. Desarrolló esas ideas extrañas sobre la iluminación y los elegidos. Ernesto lo consideraba un lunático útil. Mientras mantuviera el secreto, sus delirios místicos no importaban. ¿Sabía su esposo sobre la cámara bajo el refectorio? ¿Sobre los ataúdes con las fotografías? Continuó Miguel. Lo supo después. Cuando Mendoza se lo reveló, Ernesto se horrorizó. No por la inhumanidad del acto, sino por el riesgo que suponía. Quería desenterrar los cuerpos y deshacerse de ellos definitivamente. Pero para entonces, Mendoza tenía demasiado poder en la escuela. Amenazó con revelarlo todo si alguien tocaba a sus niños. Carmen, que había estado examinando atentamente el muro de pruebas, se volvió hacia Dolores. Hay algo que no entiendo. Si tenía toda esta información, ¿por qué no la entregó a las autoridades tras la muerte de su esposo? ¿O después del suicidio de Mendoza? La anciana sonrió tristemente. Lo intenté. En 1990, cuando la democracia parecía fortalecerse en México, presenté parte de estas pruebas a un juez. 2 días después, mi departamento fue allanado y toda la documentación robada. Una semana más tarde, recibí una foto de mi nieta recién nacida con un mensaje muy claro. Sabemos dónde encontrarla. Miguel y Carmen intercambiaron miradas de horror. Comprendí entonces que el encubrimiento iba más allá de Ernesto, más allá de Mendoza, más allá incluso de Kim-Mex, continuó Dolores. Había demasiadas personas poderosas implicadas. Demasiados que habían construido sus carreras sobre este secreto. Así que me retiré, me volví invisible, pero nunca dejé de recopilar pruebas, de reconstruir lo que había perdido, de esperar el momento adecuado. ¿Y por qué ahora?, preguntó Miguel. ¿Por qué decidió hablar conmigo después de tanto tiempo? Porque supe que iban a restaurar San Jerónimo. Era inevitable que descubrieran la cámara bajo el refectorio. Y pensé,
Esta es mi última oportunidad. Ya soy vieja, mi nieta es adulta y vive en el extranjero. ¿Qué pueden hacerme ahora? Dolores se levantó y se acercó a una de las estanterías. De detrás de unos libros extrajo una caja metálica del tamaño de un libro grande. «Pero hay algo más que no les he contado», dijo, sosteniendo la caja con reverencia. «Algo que ni Ernesto ni nadie más sabía que yo poseía». Abrió la caja y extrajo un cuaderno similar al diario de Mendoza, pero más antiguo y deteriorado. «El primer diario de Mendoza», explicó. «El que escribió entre 1970 y 1974, antes del que encontraron en su escritorio. Lo tomé de su oficina poco después de su muerte, cuando nos ordenaron limpiar sus pertenencias». Miguel tomó el cuaderno con manos temblorosas. A diferencia del otro diario, la caligrafía aquí era más desorganizada, como si Mendoza hubiera escrito con prisa o agitación. «En esas páginas encontrarán lo que realmente ocurrió», dijo Dolores. «No solo la negligencia, no solo el encubrimiento, sino el experimento». «¿Experimento?», repitió Carmen, acercándose para ver el diario. «Lean la entrada del 15 de mayo de 1970, indicó Dolores. Miguel buscó la fecha y comenzó a leer en voz alta. 15 de mayo 1970. Hoy firmamos el acuerdo con Kim Mex. Ernesto Vega parece satisfecho con los términos. La escuela recibirá financiamiento sustancial a cambio de permitir un pequeño proyecto de investigación. Según Vega, la empresa está desarrollando un nuevo compuesto para baterías de mayor duración. Necesitan probar los efectos de la exposición prolongada a dosis mínimas. Les he dado acceso a las tuberías del refectorio para su experimento controlado. Me aseguran que las cantidades son tan pequeñas que no representan peligro real. Si los análisis muestran alguna anomalía en el agua, simplemente aislaremos esa sección. El grupo 4B servirá como muestra de estudio. Los demás grupos, como control». Carmen ahogó un grito. No fue un accidente, fue deliberado. Estaban envenenando específicamente a esos niños para ver los efectos. Miguel continuó leyendo, horrorizado. 3 de septiembre, 1972. Los primeros resultados del experimento de Kim Mex son prometedores, según Vega. Los niveles en sangre de los niños muestran acumulación progresiva, pero aún no hay síntomas clínicos significativos. He autorizado incrementar ligeramente la dosificación. La compensación económica adicional será bienvenida para la ampliación de la biblioteca. 28 de enero 1974. Algunos niños del grupo 4B han comenzado a mostrar síntomas leves: dolor de cabeza, fatiga, problemas de concentración. El doctor Galván, quien desconoce el experimento, lo atribuye al estrés académico. He informado a Vega. Parece satisfecho con los resultados, pero me preocupa la posibilidad de efectos más graves. He solicitado reducir la dosificación, pero Vega insiste en mantener el protocolo original. El nuevo gimnasio depende de ello. Miguel cerró el diario, incapaz de continuar. La magnitud de la perversidad descrita en aquellas páginas sobrepasaba lo imaginable. No había sido solo negligencia, no había sido solo un encubrimiento corporativo. Había sido un experimento humano deliberado, usando niños inocentes como conejillos de indias. ¿Sabía usted de esto?, preguntó a Dolores, con voz temblorosa de indignación. ¿Sabía que estaban envenenando intencionalmente a esos niños? La anciana negó con vehemencia. Lo descubrí después, cuando encontré este diario. Para entonces, los niños ya estaban muertos y enterrados bajo el refectorio. Confronté a Ernesto, pero él lo negó todo. Dijo que Mendoza estaba loco, que había inventado esa historia del experimento para justificar su propia negligencia criminal. ¿Y le creyó?, inquirió Carmen con tono acusatorio. No completamente, pero Ernesto era muy convincente cuando mentía, y yo quería creerle. Era más fácil que aceptar que había estado viviendo con un monstruo.
Miguel observaba a la anciana, intentando reconciliar la imagen de la mujer frágil que tenía ante sí con alguien que había guardado semejante secreto durante décadas. ¿Por qué no incluyó este diario cuando me contó sobre los niños? ¿Por qué esperar hasta ahora? Dolores suspiró profundamente. Porque quería ver qué encontrarían por sí mismos. Quería que la verdad surgiera paso a paso, con evidencia que yo no hubiera proporcionado. Si les hubiera entregado este diario desde el principio, podrían haberlo descartado como las divagaciones de una anciana perturbada o como un documento falsificado. Y ahora que tenemos el otro diario de Mendoza, que la cámara ha sido descubierta, que los forenses han confirmado la intoxicación por metales pesados, continuó Miguel comprendiendo. Ahora este diario es la pieza final del rompecabezas, completó Dolores. La prueba definitiva de que no fue un accidente ni una negligencia, sino un crimen premeditado contra niños inocentes. Carmen, que había estado inusualmente silenciosa, se acercó a Dolores. Sus ojos, tan parecidos a los de Lucía en la fotografía escolar, brillaban con determinación y dolor. ¿Por qué el grupo de mi hermana? ¿Por qué esos 12 niños específicamente? Dolores sostuvo su mirada. Porque eran prescindibles, Carmen. Niños de familias humildes, sin conexiones políticas importantes. Niños cuyos padres no tendrían los recursos para luchar contra una institución poderosa si algo salía mal. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. El horror de aquella selección calculada, basada en la vulnerabilidad social de las víctimas, añadía una nueva capa de perversidad al crimen. «Esto tiene que salir a la luz», dijo finalmente Carmen, con voz quebrada pero firme. «Todo, el experimento, la selección deliberada de niños vulnerables, el encubrimiento institucional. Y así será», aseguró Dolores, entregándole el diario. «Por eso he preservado estas pruebas, por eso he esperado todos estos años, para que cuando llegara el momento, la verdad fuera tan contundente, tan innegable, que nadie pudiera volver a enterrarla». Miguel miró a las dos mujeres, unidas por un lazo invisible de dolor y determinación. Una había perdido a su hermana, la otra había cargado con un secreto devastador durante casi medio siglo. Ambas buscaban, a su manera, algún tipo de justicia, alguna forma de redención. «Deberíamos irnos», dijo finalmente. «Tenemos que entregar este diario a las autoridades cuanto antes». Dolores asintió, pero no se movió de su sitio. «Ustedes vayan, yo me quedaré aquí». «Pero, señora Vega», protestó Miguel, «este lugar no es seguro, y usted es una testigo crucial. La fiscalía necesitará su testimonio». La anciana sonrió con tristeza. «Daré mi testimonio, arquitecto, pero a mi manera, en mi tiempo. He vivido entre sombras demasiados años para exponerme completamente ahora». Carmen se acercó y tomó las manos arrugadas de Dolores entre las suyas. «Le prometo que su historia será contada, que todos conocerán el papel que ha jugado en descubrir la verdad. Nadie podrá silenciarla esta vez». «No temo ser silenciada, niña», respondió Dolores con repentina dureza. «Temo que la verdad completa nunca salga a la luz, que partes convenientes sean reveladas, mientras otras permanecen ocultas. Queen Mex ya no existe, Mendoza está muerto, la mayoría de los funcionarios implicados han fallecido. Es fácil culpar a los muertos, pero hay estructuras, instituciones, sistemas que permitieron que esto ocurriera, que lo encubrieron, que podrían permitir que algo similar vuelva a suceder». Miguel comprendió entonces la verdadera motivación de Dolores. No buscaba simplemente exponer un crimen pasado, sino prevenir futuros abusos similares, mostrando cómo el poder y el dinero podían corromper incluso las instituciones supuestamente dedicadas al bienestar infantil. «Le doy mi palabra», dijo solemnemente. «La historia completa será conocida.
Cada detalle, cada nombre, cada complicidad, por Lucía y los otros 11 niños, para que nada similar vuelva a ocurrir. Dolores lo miró largamente, como evaluando su sinceridad. Finalmente asintió. Vayan entonces, y recuerden, no confíen ciegamente en nadie con poder, ni siquiera en aquellos que ahora parecen querer ayudar. Con esas palabras de advertencia resonando en sus mentes, Miguel y Carmen salieron de la habitación, llevando consigo el diario que completaba la historia de una de las más oscuras tragedias en la historia reciente de Puebla. Dejaron atrás a una anciana que había dedicado la mitad de su vida a preservar una verdad que nadie quería escuchar, esperando el momento en que el mundo estuviera listo para confrontarla. Mientras caminaban por el pasillo polvoriento, Carmen rompió el silencio. ¿Cree que estará segura aquí? Miguel miró hacia atrás, a la puerta que ya se había cerrado tras ellos. Dolores Vega ha sobrevivido casi 50 años guardando este secreto. Creo que sabe protegerse mejor que nadie. Y con esa convicción salieron del ala este, llevando consigo la prueba final del horror que había permanecido enterrado bajo el refectorio de San Jerónimo. No solo cuerpos pequeños en ataúdes con fotografías escolares, sino la evidencia de la capacidad humana para la crueldad calculada, la codicia sin límites y la indiferencia ante el sufrimiento de los más vulnerables. La revelación del experimento deliberado de Kim Mex desató un terremoto mediático y judicial sin precedentes en Puebla. El Diario de Mendoza, de 1970-1974, con sus detalladas descripciones del proyecto de investigación, proporcionó la evidencia definitiva de que las muertes de los 12 niños no habían sido accidentales, sino el resultado de un crimen premeditado. El fiscal especial designado para el caso, Javier Ochoa, ordenó de inmediato la detención de todos los antiguos empleados de Kim Mex y funcionarios escolares que aún vivían y aparecían mencionados en la documentación. La mayoría eran ya ancianos, algunos con salud precaria, pero la gravedad de los delitos, experimentación humana ilegal, homicidio múltiple, encubrimiento criminal, no permitía contemplaciones. La prensa nacional e internacional se volcó en Puebla. El pequeño despacho temporal de Miguel en la Escuela San Jerónimo se convirtió en un improvisado centro de operaciones donde periodistas, investigadores y familiares de las víctimas se reunían diariamente para compartir información y coordinar esfuerzos. Carmen Montero emergió como la voz principal de las víctimas. Su doble condición de familiar de uno de los niños fallecidos y periodista respetada le otorgaba una autoridad moral y profesional que pocos podían igualar. Su serie de artículos titulada Los niños envenenados, crimen y encubrimiento en San Jerónimo ganó el Premio Nacional de Periodismo y fue reproducida por medios de todo el mundo. Miguel, por su parte, se encontró atrapado entre su rol profesional como arquitecto restaurador y su creciente implicación personal en el caso. La restauración del edificio había quedado temporalmente suspendida mientras continuaban las investigaciones forenses, pero su conocimiento detallado de la estructura lo convirtió en consultor indispensable para los equipos que seguían explorando San Jerónimo en busca de más evidencia. Una mañana de noviembre, 3 semanas después del descubrimiento del primer diario de Mendoza, Miguel recibió una llamada urgente del fiscal Ochoa. «Arquitecto Hernández», dijo el fiscal sin preámbulos, «necesito que venga a la escuela inmediatamente. Hemos encontrado algo en el sótano del ala este». Miguel sintió un escalofrío. Desde su encuentro con Dolores Vega en aquella habitación improvisada, había intentado varias veces regresar para hablar nuevamente con ella, pero la habitación siempre estaba vacía. La anciana parecía tener un talento especial para desaparecer y reaparecer según su conveniencia.
Al llegar a San Jerónimo, encontró un ambiente tenso. Varios vehículos oficiales estaban estacionados frente a la entrada principal y un cordón policial impedía el acceso a los numerosos periodistas que se agolpaban en la acera. Un oficial lo reconoció y lo dejó pasar tras verificar su identificación. El fiscal Ochoa lo esperaba en el patio interior, acompañado por Elena Fuentes y dos agentes de la policía científica. Todos tenían expresiones sombrías. «¿Qué han encontrado?», preguntó Miguel, sintiendo que su boca se secaba. «Será mejor que lo vea usted mismo», respondió Ochoa guiándolo hacia el ala este. Descendieron por una escalera estrecha que Miguel no había notado en su visita anterior. Los escalones de piedra, desgastados por el uso, conducían a un sótano mal iluminado. El olor a humedad y algo más, algo orgánico y perturbador, se intensificaba a medida que avanzaban. «Este sótano no aparece en ninguno de los planos modernos», explicó Elena mientras caminaban. «Parece que fue deliberadamente omitido de la documentación durante la remodelación de los años 60. «¿Cómo lo encontraron?», preguntó Miguel. «Gracias a una nota anónima», respondió el fiscal. «Alguien dejó un plano antiguo en mi oficina con este sótano claramente marcado y una nota que decía «Busquen aquí». Miguel pensó inmediatamente en Dolores Vega. ¿Era este otro de sus esfuerzos por guiarlos hacia la verdad completa? El sótano era un espacio amplio, dividido en varias salas por muros de ladrillo. Algunas contenían solo estanterías polvorientas y cajas antiguas. Pero la sala final, hacia la que se dirigían, estaba iluminada intensamente con focos portátiles. Allí, un equipo forense trabajaba metódicamente, fotografiando y catalogando lo que parecía ser un laboratorio improvisado. «Lo encontramos ayer», explicó Ochoa, señalando el equipo disperso por la sala. «Un laboratorio clandestino, perfectamente conservado, como si hubieran salido un día y nunca regresado». Miguel observó con creciente horror los diversos aparatos. Había microscopios antiguos, centrífugas, refrigeradores de la época, viales etiquetados con códigos alfanuméricos, libretas de anotaciones. En un rincón, una mesa de examen médico con correas de sujeción. «¿Esto es parte del experimento de Quimmex?», preguntó, aunque intuía una respuesta aún más perturbadora. «No exactamente», respondió Elena, entregándole una libreta de tapas rojas. «Esto es obra exclusiva de Mendoza. Por lo que hemos podido determinar, Quimmex realizaba su experimento oficial a través de las tuberías del refectorio, pero Mendoza, aparentemente, desarrolló su propio proyecto paralelo». Miguel abrió la libreta con manos temblorosas. La caligrafía era inconfundiblemente la de Mendoza, pero más errática, como escrita en estados de agitación extrema. Las fechas indicaban entradas desde 1975 hasta 1986. 23 de mayo, 1975. El sujeto 7, Jaime A., muestra una particular resistencia a la dosis estándar. He incrementado su exposición un 15%. Sus reacciones cerebrales son fascinantes. Durante los episodios febriles, habla de luces y figuras que vienen a buscarlo. Claramente está accediendo a un plano superior de conciencia. 14 de junio 1975. Primera extracción de fluido cerebroespinal del sujeto 3, María D. La muestra presenta anomalías prometedoras. Las propiedades químicas alteradas podrían ser la clave para entender el proceso de iluminación. Miguel cerró la libreta, incapaz de continuar leyendo. El horror de lo que implicaban aquellas notas era demasiado abrumador. «Mendoza no solo permitió el experimento de Quimmex», dijo con voz quebrada. «También experimentó él mismo con los niños. Les extrajo muestras, los sometió a pruebas». «Eso parece», confirmó Ochoa gravemente.
Según lo que hemos podido reconstruir, Kim Mex utilizaba a los niños para estudiar los efectos de la exposición crónica a metales pesados, principalmente con fines de responsabilidad legal y desarrollo de productos. Pero Mendoza tenía sus propias motivaciones. Aparentemente, comenzó a interpretar los delirios causados por la intoxicación, alucinaciones, episodios psicóticos, como algún tipo de experiencia mística o trascendental. Se convirtió en una especie de científico loco, añadió Elena, obsesionado con la idea de que esos niños estaban experimentando algún tipo de evolución espiritual a través del envenenamiento. Los registros indican que realizaba sus experimentos durante las noches o los fines de semana, cuando la escuela estaba vacía. Miguel miró nuevamente la mesa de examen con las correas. La imagen mental de niños pequeños atados a esa superficie mientras Mendoza realizaba sus macabros experimentos le revolvió el estómago. ¿Los padres nunca notaron nada? ¿Marcas de agujas, moretones? Según los testimonios que hemos recogido de las familias, sí notaron cambios físicos, respondió Ochoa. Pero cuando preguntaban, les decían que los niños habían sufrido accidentes durante los juegos, o que habían sido examinados por el médico escolar debido a la intoxicación alimentaria. Y cuando los niños comenzaron a morir, Mendoza convenció a Kim Mex de que la única solución era el encubrimiento total, completó Elena. La empresa estaba dispuesta a falsificar registros, sobornar funcionarios y silenciar a las familias para ocultar su experimento con las tuberías, pero no sabían o fingieron no saber que Mendoza había estado realizando sus propios experimentos adicionales. El fiscal señaló hacia un armario metálico en la esquina de la sala. Allí encontramos algo más, arquitecto, algo que creo que debería ver. Uno de los técnicos forenses abrió el armario. En su interior, cuidadosamente preservados en recipientes de vidrio con formol, había órganos humanos etiquetados con los nombres de los 12 niños. Miguel retrocedió horrorizado. ¿Qué demonios? Parece que Mendoza no solo enterró a los niños en la cámara bajo el refectorio, explicó Ochoa con voz controlada pero tensa. Antes les extrajo ciertos órganos para continuar sus estudios, principalmente cerebros y partes del sistema nervioso. La realización de la completa depravación de Mendoza golpeó a Miguel como una ola física. El director no había sido simplemente un cómplice negligente o un místico perturbado. Había sido un monstruo que había mutilado los cuerpos de niños muertos para satisfacer su retorcida obsesión. «Tenemos que informar a las familias», dijo finalmente, sintiendo un nudo en la garganta. «Tienen derecho a saber la verdad completa, por horrorosa que sea». «Ya estamos en contacto con ellas», aseguró Ochoa. «Carmen Montero se ha ofrecido a actuar como enlace. Su condición de familiar de una víctima y periodista la coloca en una posición única para comunicar estas noticias de la manera más sensible posible». Miguel asintió, agradecido por la fortaleza de Carmen. En las semanas que llevaban trabajando juntos en el caso, había llegado a admirar profundamente su determinación y resistencia. «¿Qué pasará con los restos?», preguntó, señalando los horribles recipientes de vidrio. «Serán entregados a las familias junto con los cuerpos exhumados de la cámara, para que puedan darles un entierro digno», respondió Elena. «Es lo mínimo que podemos hacer después de tantos años». Miguel se apartó, necesitando espacio para procesar todo lo que había visto. Se acercó a un rincón alejado del laboratorio, donde las luces de los focos apenas llegaban. Allí, pintado en la pared con lo que parecía ser pintura roja desconchada, había un símbolo. Un círculo con 12 puntos equidistantes en su circunferencia y un 13º punto en el centro. «¿Qué es esto?», preguntó señalando el símbolo.
Elena se acercó, examinándolo con interés profesional. Aparece repetidamente en los escritos posteriores de Mendoza. Lo llamaba el Círculo de la Iluminación. Los 12 puntos exteriores representarían a los niños y el punto central a él mismo. En su delirio, creía que al morir se reuniría con ellos en algún tipo de comunión espiritual. «El accidente de Mendoza», murmuró Miguel, recordando. «¿Realmente fue un suicidio?» «Todo indica que sí», confirmó Ochoa. «Hemos reabierto la investigación de su muerte. Los testigos del accidente describieron cómo su vehículo aceleró deliberadamente contra un muro de contención en la carretera. No había marcas de frenado». Miguel sintió un escalofrío. La imagen de Mendoza conduciendo deliberadamente hacia su muerte, convencido de que se reuniría con los niños iluminados, era tan perturbadora como todo lo demás que había descubierto en aquel caso. Mientras subían nuevamente las escaleras, dejando atrás aquel laboratorio de horrores, Miguel no pudo evitar preguntar: «¿Han tenido alguna noticia de Dolores Vega?» El fiscal y Elena intercambiaron miradas significativas. «Es curioso que lo mencione», dijo Ochoa. «Esta mañana encontramos una carta dirigida a usted en la oficina del director. Estaba sobre el escritorio, aunque nadie vio quién la dejó allí.